¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Luis Che, yo soy neumólogo. Este es el espacio que hemos creado para ustedes. Se llama Neuma, Respira con Equilibrio. Un espacio para poder discutir situaciones respiratorias de todo tipo. Y en esta ocasión tengo el honor y el agrado de contar con la doctora Gracia Dubón, que tiene un podcast respectivamente con su nombre muy ad hoc a lo que ella hace. Se llama Sonríe con Gracia. Entonces, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, doctor Che. Es un verdadero placer estar aquí en este escenario con usted. Hemos compartido un poquito atrás de las cámaras y tenemos tanto en común que platicar que, bueno, esperemos hoy darles una buena pildorita de eso. Así es, doctora. Estoy seguro que será de mucha utilidad, sobre todo porque abarca su atención no solamente a adultos, sino principalmente niños, que es su formación principal. Cuéntenos quién es usted, qué hacen, cómo es que se dedicó a la odontopediatría, dónde nació, conocerle un poquito. Claro que sí, doctor. Gracias. Yo soy hondureña, ya tengo 15 años de vivir aquí en México. Vine precisamente a estudiar la maestría en odontología infantil. Parte de mi emoción o de este gusto por la odontología nace porque mi padre también es odontólogo. Y desde muy pequeña recuerdo asistir a la consulta dental. Él también fue maestro en la universidad, así que también recuerdo haber estado en las aulas universitarias y nació una combinación del amor por la odontología como el amor por la educación y la enseñanza. Así que creo que uno de mis principales fuertes siempre ha sido querer transmitir mi conocimiento, ese granito, ese poquito, mucho que puedo saber, poder transmitirlo a mis pacientes. He tenido la oportunidad de dar clases también a mis estudiantes y sobre todo a la comunidad, que hoy las cámaras se prestan para que tengamos estos espacios de transmisión de conocimiento. La odontología infantil me encanta porque es un tema de prevención. Considero que la prevención es importantísima. Es lo más barato que podemos tener en términos económicos y a la vez el educar y transmitir información a nuestros pacientes, a la comunidad, puede asegurarnos una buena calidad de vida para ellos. Así que amo la odontología infantil. Me ha apasionado últimamente en los últimos años por lo que es la medicina dental del sueño. Integrar la salud bucal de los pacientes, de las personas, a su salud general, lo cual me parece importante, y tener los escenarios para compartirlos aún más. Excelente, doctora. Bien, como pueden ver, la doctora maneja todos estos temas de una manera muy fluida y sobre uno de ellos quisiera comenzar. Medicina dental del sueño. Eso es algo que en combinación yo en lo particular no había escuchado. Medicina del sueño, medicina dental. ¿Cómo se relaciona nuestro dormir, nuestra respiración cotidiana con la odontología? ¿Cuál es el punto en donde usted ha encontrado esta convergencia y ha fijado todos sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Sí, la medicina dental del sueño es una parte relativamente nueva que se está trabajando en la odontología, donde integramos, ¿no?, lo que es la cavidad bucal con esta parte de la respiración. ¿Qué conexión tenemos? Si nos damos cuenta, lo que es la nariz o el tracto respiratorio superior con la boca, somos vecinos, estamos íntimamente relacionados, ¿no? Entonces, lo que afecta al tracto respiratorio superior también va a afectar a la boca y viceversa. Entonces, he tenido ya 15 años de experiencia con los pacientes, los he visto desarrollarse en sus diferentes facetas de bebés, niños y adolescentes. Y me doy cuenta que debemos de cuidar esta parte del crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes, ya que una incorrecta respiración, los problemas respiratorios, alergias, asma, neumonía y todo lo que pudiera tener que ver con la parte respiratoria va a afectar al desarrollo no solo de la cara, no solo facial, sino también al desarrollo general de los pacientes. Y ahí es donde tenemos que tener puntos de convergencia, porque parte del tratamiento también está derivado al área odontológica. Cómo desde la odontología podemos remodelar esas funciones que están alteradas o volver a equilibrar o dar armonía a esa estructura que se ha perdido por una incorrecta respiración. Bien, entonces esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque nuestra faringe, que es un órgano muy colapsable, tiene 3 funciones interesantes, útiles, y nos damos cuenta, todo al mismo tiempo: tragar,
respirar y fonar. Eso es lo que tiene que hacer que nuestra faringe como órgano único tenga que tener cierta suavidad que se pierde, por ejemplo, al dormir. Yo como especialista en neumología veo muchos pacientes con apnea del sueño, en donde tiene que ver el complejo úvulo-palato-lingual, esos tres elementos en el momento de dormir, de tener la inestabilidad inicial y luego en la fase más profunda del sueño, se acompañan de un colapso, porque es una relajación muscular, persistente, continua, que va a hacer un estrechamiento y a fin de cuentas una obstrucción de la vía aérea. Eso lleva entonces a una baja de oxígeno. Y nuestro cuerpo no puede trabajar normalmente con oxígeno bajo. Eso nos lleva a un despertar y esos múltiples despertares fragmentan nuestro sueño, lo que nos da una mala calidad de vida, que se asocia a otras cosas, como mal funcionamiento social, como depresión y en la esfera cardiovascular, con mayor riesgo de enfermedades concomitantes, infartos, diabetes, eventos vasculares cerebrales. Pero también eso ocurre en los niños y por factores anatómicos que no únicamente son neurológicos y de los gases sanguíneos que se manejan con la respiración durante el sueño, sino también factores que pueden ser inclusive modificarlos porque están en crecimiento. Es correcto. La apnea del sueño también la encontramos en los pacientes pediátricos y desde muy cortas edades. Por eso una de las premisas que tenemos es que roncar no es normal, ¿ok? Y que los papás sepan, que los mamás sepan que si el niño o la niña ronca, el bebé inclusive ronca, esto no es normal. Como bien nos comentó, hay funciones que son esenciales. Y la primera función ortopédica que puede tener un bebé durante sus primeros meses de vida, desde el momento mismo del nacimiento, es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el lactar y aprenderse al pecho nos va a ayudar a coordinar estas funciones de las que usted nos platicaba precisamente, ¿no? La respiración nasal, el sellado labial, que es importante, y la delusión, ¿ok? Que es la posición alta de la lengua sobre el paladar. Para que un bebé pueda tener una correcta lactancia materna desde el momento 1 del nacimiento, esto debería ser un proceso totalmente orgánico y natural. Debe de coordinar perfectamente estas tres funciones. Y estas tres funciones nos van a permitir el buen desarrollo precisamente de lo que es el tercio medio de la cara y el tercio inferior de la cara. Y con eso el fortalecimiento mismo de las vías aéreas, el fortalecimiento mismo de los músculos de la úvula palatal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio de tensión. Entonces, desde ahí parte mi primer efecto ortopédico. Por eso un bebé, que en la mayoría en la modernidad tenemos bebés alimentados por biberón, ¿ok? Y es más, hasta le abren el agujero del biberón para que salga más fácil la leche porque el bebé llora y no se alimenta. No está fortaleciendo ninguna de estas tres funciones básicas. Entonces, desde ahí vamos perdiendo, desde el momento número 1 vamos perdiendo, ahora sí que la oportunidad de llevar a cabo funciones indispensables. Y con esto vamos a ir mermando habilidades como la respiración nasal y creando, porque al final el cuerpo tiene que compensar. Si no respiro por mi nariz, tengo que respirar por tener oxígeno por otra vía y lo hace a través de la boca. Y esto va a favorecer que los músculos vayan perdiendo tonicidad, vayan perdiendo fuerza, que los tejidos mucosos se vayan inflamando. Y todo ello me va a provocar una apnea o una obstrucción respiratoria. Así que sí es importante que estemos ahora sí, los profesionales que trabajamos con niños, los papás, los mamás, que observemos realmente cómo están nuestros hijos en sus funciones naturales. Si vemos que nuestro hijo, nuestra hija pasa constantemente con moquitos, se congestiona, pues debemos considerar que estas obstrucciones mecánicas en un bebé de 2 años, 3 años, pues la congestión, un moquito va a alterar totalmente la forma de respiración y a veces un aseo nasal podría ser suficiente para poder ayudarle. Sin embargo, a veces se van creando malos hábitos con esta pérdida de las funciones que aún teniendo permeabilidad en las vías aéreas, el bebé ya se acostumbra a respirar por la boca. Entonces ya tienes que trabajar en mal hábito también o integrar y saber si hay obstrucciones mecánicas a nivel de nariz, cornetas inflamadas, a nivel de lo que son las amígdalas, adenoides, que esas obstrucciones mecánicas pudieran estar imposibilitando una correcta respiración.
Entonces hay que integrar al conjunto, ¿no? Este es el rompecabezas que tenemos que los profesionales ir integrando. Si tenemos un papá alérgico o una mamá alérgica o asmático, tenemos más posibilidades que nuestros hijos desarrollen estos problemas. Entonces debemos de ir validando o ir viendo esa historia clínica de nuestro paciente para saber cuáles son los aspectos que hay que abordar para ayudarle a tener una correcta respiración, que una correcta respiración, una correcta función de la lengua y de los labios también me va a llevar a una armonía en la boca, a un buen desarrollo bucal. Mucho es un comentario frecuente en la consulta que nos dicen, es que todos los niños tienen que usar brackets. ¿Por qué todos los niños tienen los dientes chuecos? ¿De dónde deriva esto? ¿Es la genética, doctora? Es que yo también traía los dientes chuecos. Hay una parte genética y una parte funcional. Y si no se está desarrollando la parte funcional derivado a problemas respiratorios, a problemas en la masticación, a problemas en la deglución, hasta en el lenguaje, hasta ese niño que no se le escucha claramente, no está teniendo un orden muscular. Entonces, la boca va a compensar y ahí se va a ver ahora sí el espejo o el reflejo de esas malas funciones. Interesante. O sea, literalmente la boca y nuestra faringe, nuestra anatomía de la vía aérea superior tiene que ver no solamente con la respiración, sino con la funcionalidad de nuestra masticación, que a su vez tiene un impacto en todo lo del IS. Ahorita he mencionado una cosa bien interesante que es esta mecánica de la deglución, del lenguaje, lo retomo, porque en ocasiones los papás tienden a atribuirle estas cosas más a una situación emocional, social, cuando realmente puede ser anatómica. ¿Cómo usted puede sensibilizar a nuestra audiencia diciendo, esto es lo que tienes que ver en tu chiquitín para que yo, por ejemplo, lo pueda atender, lo pueda ayudar? Claro. Bueno, el tema del, por ejemplo, hablemos del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es un proceso completo, ¿no? Que va desde ahora sí desarrollo neurocognitivo hasta desarrollo funcional. Pero a veces hay cosas tan sencillas que podemos hacer en casita, ¿no? El niño que de repente por decir casa dice taza, ¿ok? Entonces nos parece chistoso y como papás lo dejamos y lo entendemos y lo damos por hecho. No, hay que acercarnos con nuestro pequeño y enfocarnos a enseñarle a decir casa. Esa palabra que estamos escuchando, que la dice Ma, hay que ponernos y ser un espejo para ello, porque hay que activar lo que yo llamo, la ciencia llama neuronas espejo, ¿ok? Donde los niños a través de la remodelación, a través de verse en un modelamiento con adulto, ellos van a imitar. ¿Ok? Y recordemos que hoy a los niños prácticamente le damos celulares, tablets y perdemos esa parte de comunicación. Entonces hay que activar estas neuronas de espejo, hay que ponerlos frente a ellos y llevarlos a una correcta pronunciación. Sin embargo, si orgánicamente hubiera algo, vamos a ver que el niño, por ejemplo, son niños que son un poco selectivos con los alimentos. No quieren comer alimentos duros, una jícama, una manzana con cáscara, una zanahoria. Son niños que mastican y escupen, ahora sí como que el bolo alimenticio, porque no tienen tonicidad en lengua para poder deglutir. Son niños que pueden estarse babeando frecuentemente. Los papás hasta dicen, le veo rarito los dientes, como que muy saltones, muy salidos. Todo esto pueden ser parte orgánica que nos está demostrando que el niño orgánicamente o estructuralmente no tiene las características suficientes para poder llevar un proceso de lenguaje natural. Inclusive acercarnos tanto a la consulta odontopediátrica, que la Academia Americana de Odontopediatría nos dice que desde el primer año de vida el niño ya tiene que ir al odontopediatra. O con los terapeutas de lenguaje, con un terapeuta de lenguaje también va a observar, y si él ve o ella ve que hay restricciones a nivel bucal, pues te va a derivar al odontopediatra para conocer esta parte orgánica del paciente. Ahora sí que es como que debe pedirle a un coche que no está en buenas condiciones que corra un maratón. La boca tiene que estar en buenas condiciones para poder llevar sus funciones. Y esto
no solo es la higiene, no solo es no tener caries, es estructuralmente que esto esté creciendo de manera adecuada y que el aparato estomatognático o la cavidad bucal esté llevando las funciones para las cuales ahora sí está diseñada, ¿no? Y no se estén utilizando en otras como pudiera ser la respiración oral. La boca no está diseñada para respirar. Y por eso cuando el niño respira por la boca empieza a haber toda una serie de alteraciones que se dan a nivel general también. Es correcto. Y esto hago énfasis porque cuando vemos respiradores orales, por ejemplo, asmáticos, y están expuestos a ambientes muy húmedos o fríos, ellos pueden tener un bypass de la vía aérea superior. Sabemos que cornetes, senos paranasales, el tabique, cualquier alteración de ese nivel impide su función natural, que es humidificar y calentar el aire. Cuando sí pasa a la cuerda vocal, a la tráquea de los bronquios, claramente el paciente puede respirar normal. Pero eso es bien importante recordarlo, porque si en algún momento esta situación se vuelve cada vez más grave porque tenga hipertrofia amigdalina, porque tenga, vuelvo a decir, adenoides inflamadas, la boca toma el control. Y esto es un estímulo químico persistente para que las vías aéreas se paralicen, para que cualquier bacteria que entre, que nos contagien, pueda hacer los estragos que habitualmente hacen, que es una bronquitis, una neumonía. Y por tanto, simplemente abrir la boca y respirar inapropiadamente, porque esto no está funcionando, nos lleva entonces a este camino. Tiene todo el sentido, y cuando esto comienza desde niños, nos vamos viendo ya con las consecuencias a largo plazo. Se va arrastrando, el problema se va arrastrando, puede pasar desapercibido. El respirar por la boca, precisamente pues la boca no tiene las condiciones de filtrar el aire, de poder atrapar todos estos alergenos, y empieza a alterarse algo que se llama microbiota oral, ¿ok? Que es ahora sí que las bacterias, todo lo que está ahí se empieza a alterar, y no solo en la boca, sino que también empieza a debilitarse, y esa microbiota alterada también va a llegar al intestino. También va a aspirarse si el niño es respirador y va a llegar a los pulmones, poniendo a este niño o a esta persona adulta en un riesgo más alto de neumonía. En la boca se puede ver reflejado en gingivitis, que es la inflamación o sangrado de las encías, en periodontitis, que ya es cuando estas bacterias, esta inflamación va más allá de las encías y ataca el hueso de sostén. Todo esto derivado de una respiración oral, porque la boca en condiciones naturales también debería estar humidificada y con cierta temperatura. Pero si yo estoy abriendo mi boca y respirando con la boca, va a perder su homeostasis, va a perder sus características de humidificación y temperatura. Entonces, toda esta microbiota alterada nos va a llevar a una serie de, ahora sí que de problemas, ¿no? A nivel pulmonar podemos ser más recurrentes a temas como neumonía, inclusive fibrosis. Pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen, en estudios se han observado que tienen bacterias de la boca infiltradas en los pulmones, que debería de ser un órgano estéril prácticamente, ¿no? A nivel intestinal pues se va a alterar la microbiota y con ello la respuesta inmunitaria. Son pacientes con más frecuencias alergias en la piel, que se enronchan por todo, que le dan estas erupciones atópicas, ¿no? O que también tienen estas alergias a la humedad, al clima más activas, ¿no? Y si por ahí tenemos un fondo genético, pues esto todavía va a estar más disparado. Claro, totalmente. Sabemos que el ronquido, tomando ahorita esta vertiente que acabas de comentar, que comparten niños y adultos, con lo cual iniciaste, el ronquido es un marcador de que algo está pasando. El ronquido es una vibración anormal del paladar. No todos los que tienen apnea del sueño roncan, pero es principalmente la apnea del sueño su principal marcador. Si un paciente llega a tu consulta, sea niño o adulto, el abordaje obviamente es distinto. Si fuera el caso de un niño donde mamá te lo lleva porque ya escuchó el podcast y ya sabe que la doctora Gracia tiene esta expertise, mi hijo ronca, ¿qué puedo hacer por él? Yo sé que tiene un poquito los dientes chuecos, falsamente hay conductas que se van quedando. No sé si los brackets lo van a modificar.
¿qué le diría o cómo usted abordaría este caso? Perfecto, muy bien. Desde que el niño o el bebé o hasta el adolescente entra en la consulta, lo primero que hacemos es el escaneo visual, ¿ok? Este paciente, desde que entra en la consulta, vemos cómo camina, si su espalda está derecha, si se joroba, si va con su boquita abierta, si tiene fases asténicas, es decir, ojeritas, nariz deprimida, carita larga. Entonces, ese escaneo visual nos va a empezar a permitir conocer a este paciente, ¿no? Una vez que hacemos este escaneo, pues también vamos ahora al protocolo de las banderas rojas. ¿Qué es esto? Empezamos con protocolo para ver algunos puntos de alarma que nos pudieran indicar el riesgo que este paciente tiene a un proceso de trastorno respiratorio del sueño, que va desde ver la respiración nasal o bucal, lo que es la lengua, si la lengua es restrictiva, si tiene un frenillo lingual, la estructura del maxilar, si es ojival, es decir, como un triangulito o está bien desarrollado. Entonces vamos llenando todas estas banderas rojas en una consulta. Los papás les damos un cuestionario que es el PSQ, que nos trata acerca de los problemas de sueño en pacientes. De allí el papá nos va apoyando diciendo cómo duerme este niño, si siempre ronca, si se mueve, si se pipí en la cama, toda la parte neurológica que pudiera estar alterada, cómo es su atención en clase, porque como bien usted ve, estos microdespertares no permiten una reparación a nivel cerebral. Entonces hay otros aspectos que también se van a ver involucrados. Se inicia el protocolo, se requieren de estudios especializados, ¿ok? En este caso, si viene a la consulta odontológica, porque como bien dice, vio en podcast y ya se enteró, es un papá o una mamá informada. Entonces, hacemos estudios diagnósticos también, enviamos estudios diagnósticos, en este caso la tomografía de las vías aéreas, que, como les digo a los papás, nos va a permitir ver un poquito más allá de solo los dientes, ¿ok? Hay que enfocarnos que el tema no son los dientes, vamos más allá. Y podemos ver precisamente las estructuras que usted nos comentaba hace poco, que son tabiques, senos maxilares, cornetes, el conducto osteomatal, que es la conexión que tenemos entre los senos y la nariz, los senos etmoidales, adenoides, amígdalas. Esto a mí me va a permitir ver si hay sitios de obstrucción mecánica a nivel del tercio aéreo superior. Y con esto pues empezaron a abordar, no precisamente porque yo vaya a tratar esas estructuras. Aquí se trata de integrar al grupo de profesionales que vamos a estar alrededor del tratamiento de este niño. Este niño o esta niña tendrá que pasar al área correspondiente, que es otorrinolaringología, ¿ok? Para que el otorrino puedan detectar y trabajar esa parte estructural, ¿ok? También muchos requieren a veces la parte de alergólogo y también de neumología, ¿no? Entonces, porque vamos integrando las necesidades de este paciente, más si tenemos un paciente ya con tema de asma o rinitis, sinusitis crónica, entonces hay que ir integrando a todos los profesionales. Este niño ya pasó por esta área. El trabajo conmigo va a ser establecer la armonía del crecimiento de los maxilares. La ventaja que tenemos en un paciente en crecimiento es remodelar, armonizar y dirigir el crecimiento, ¿ok? Entonces este maxilar que está deprimido, que cuando tenemos una lengua baja, lo que va a provocar es una atrofia en el crecimiento del maxilar. Y el maxilar se vuelve así, literal, como lo estamos viendo acá, empieza a deprimir el tercio medio. Entonces, parte de la terapia es liderar y armonizar ese maxilar para que gane espacio el tercio medio, y con ello se va a ver beneficiado también, pues ahora sí que los órganos dentarios, porque vamos a tener un mejor espacio, un mejor acomodo. También reorganizamos las funciones orales. Aquí es importante la rehabilitación física del paciente, ¿no? Que consiste en enseñarle a deglutir al paciente, enseñarle a tragar. Parte de los retos, inclusive le digo a mis pacientitos, algo que pudiera parecer muy natural. Muchos niños con respiración oral no son capaces de inflar un globo. Así que muchas veces le debate, como trabajamos en la parte de rehabilitación, el día que infles tu gloss te vas a graduar del tratamiento. Y ahí los ves echándole ganas. ¿Por qué? Porque esto me va a trabajar tensión muscular, me va a trabajar sellado. En fin, son ejercicios, una serie de ejercicios miofuncionales. ¿Qué quiere decir miofuncional? Funcionalizar la musculatura,
funcionalizar la deglución, el sellado labial, la masticación, para que el tratamiento sea exitoso, porque no solo es lo mecánico. Ahí me quedaría muy corta en mi visión. Hay que funcionalizar para que cuando retiremos aparatología sea la misma musculatura, la misma función la que sostenga mi tratamiento. Por eso necesito mamás y papás comprometidos. La magia no la hago yo en consultorio, la magia la hace la disciplina y la constancia que el equipo, mamá, papá y niño tengan en casa. Es correcto. Eso es empoderar al paciente. Empoderar al niño que me comentaba que quería hacer fútbol y que terminó yendo a jugar golf. Exacto. Porque simplemente no rendía porque su respiración era inadecuada. ¿Cuánta importancia tiene que ver la anatomía en esto? Totalmente. Con ese tema de la respiración, hablemos de anatomía. Algo muy sencillo que yo le digo al paciente que es respirador oral. Ok, párate erguido y trata de respirar con tu boca. Vas a darte cuenta que estás limitado para llevar aire a tus pulmones. Entonces ahora me encorvo. Respiro por mi boca y entra mucho más aire. Por eso el respirador oral es ese niño que se está encorvado todo el tiempo. Y la abuelita, el típico consejo de la abuelita, párate derecho, párate derecho. Tiene un fundamento, porque al pararme derecho y respirar por la nariz, hago trabajar a mis músculos, hago trabajar a mis pulmones, hago trabajar a mi diafragma y a mi cavidad torácica. Entonces, desde la postura es importante. El niño que quiere ser atleta, el niño que simplemente todo el año les gusta correr, les gusta jugar. Futbolista, bailarina, gimnasta, tienen que tener una correcta respiración, porque si no, lo más seguro es que van a tener una respiración agitada, que sean niños que les vaya a dar dolor de cabeza, que se agiten, que se vomiten inclusive simplemente porque no pudieron tener una buena respiración o en un ejercicio que les está pidiendo más. Es correcto. Y bueno, el impacto entonces en calidad de vida, incluso en crecimiento, porque el niño que no duerme bien, porque tiene respiraciones orales, porque tiene infecciones repetitivas, se traducen en talla baja, se traducen en barrendimiento escolar, y son niños que a lo mejor terminan sesgados, todos sus mismos compañeros. Entonces el impacto luego es muy, muy amplio y no nos permite ver la dimensión. Simplemente estamos pensando que respira mal porque no tiene bien los dientes o porque no tiene un pasaje adecuado por sus alergias. Vamos a hablar así. Pero bien dijiste algo, el abordaje multidisciplinario, el tratamiento multidimensional nos va a dar seguramente el éxito porque no todos poseemos todo el conocimiento. Entonces, cuando alguien detecta alguna anomalía, tiene que tratarlo o apoyarlo hasta el punto en donde sus capacidades le den. Pero luego en la entrada hacia un especialista distinto seguramente va a llevar al éxito. Y eso lo vemos muchas veces, no solamente en los niños, en los adultos. Pacientes que tienen, por ejemplo, una apnea grave del sueño, pero que por algún motivo no toleran una mascarilla. Esos pacientes se pueden beneficiar del dispositivo de avance mandibular. ¿En qué consiste esto, doctor? Correcto. Por ejemplo, lo vemos en pacientes ya más que llegaron a su fin de crecimiento, es decir, a jóvenes, ¿verdad? O adultos. El dispositivo de avance mandibular, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen una apnea? Generalmente logran tener su mandíbula en una posición más posterior, a lo que le llamamos retrusivo. Esa posición posterior va a bloquear lo que es la orofaringe, que es una parte de donde debe de pasar el aire. ¿Okay? Al tener este bloqueo, el paciente, al final el cuerpo quiere compensar y quiere sobrevivir. En la noche va a desplazar o abrir su mandíbula. ¿Para qué? Para permitir entrada de aire por la boca. Entonces, ¿qué se logra con los dispositivos de avance mandibular? Es durante la noche avanzar esa mandíbula, abrir el espacio aéreo de la orofaringe para que el paciente, a través de estas mascarillas de oxígeno, puede llevar más oxígeno a su capacidad pulmonar y no haya el bloqueo mecánico de la mandíbula hacia la orofaringe. Entonces, sí hay opciones de tratamiento para un paciente que ya llegó a fin de crecimiento, que tiene que ser en conjunto de un buen diagnóstico. Eso es bien importante. No es ponerle un dispositivo de base mandibular por ponérselo. O sea, hay que ver qué terapia ya tiene el paciente, ¿no? Sabemos que hay medicaciones que relajan demasiado la orofaringe y que por eso pudiéramos tener inclusive apnea. Conocer esa medicación, el tratamiento que lleva el paciente, las comorbilidades que ya puede estar presentando nuestro paciente para poder diagnosticar si es un candidato a estos dispositivos de avance mandibular
o a tratamientos de disyunción del maxilar, es decir, de apertura del maxilar para pacientes que ya terminaron crecimiento. Esas opciones es bueno saberlas y claramente cuando el paciente tiene la indicación hay que acceder a ellas. Por eso es la importancia de comunicar esto que habitualmente no lo tenemos en mente. Es una situación que muchas veces pasa desapercibido simplemente por desconocimiento. Es correcto, como te digo, las redes sociales, la comunicación, las cámaras pueden darnos una mayor visibilidad y claramente el paciente puede acceder a esos recursos con mayor facilidad. Totalmente, y también es importante muchas cosas, doctor, que podamos hacer, que simplemente la recurrencia cada 6 meses al cirujano dentista, ¿no? Para hacer un control de higiene bucal, un control de higiene de las encías. Sabemos que estos pacientes que tienen asma, que tienen problemas de POC, que tienen problemas de fibrosis, inclusive quística de pulmones, pueden tener mayor recurrencia cuando tenemos bacterias, cuando tenemos enfermedades bucales activas, ¿no? Le mencionábamos de la gingivitis, la periodontitis, y hay estudios fabulosos que nos muestran cómo estos pacientes que son recurrentes a su higiene bucal, a sus tratamientos de limpieza, a su control de encías, tienen menos frecuencia de estas crisis. ¿Por qué? Porque están teniendo menos recontaminación de bacterias hacia el tracto pulmonar. Entonces, tan fácil como la cultura de asistir cada 6 meses a una revisión. ¿Ok? A veces vamos cada mes al barbero, vamos cada mes a otros lujitos que estamos, que esto a las uñas exactamente, que digo, también son válidos, no, también son válidos, pero también poner en ese checklist cada 6 meses una visita a mi chequeo general de salud, no a mi salud bucal, a mi limpieza una vez al año y chequeo general. Es ahora sí que darnos un boleto para poder tener una mejor calidad de vida. Excelente, doctora. La verdad es que esta plática ha sido muy constructiva. Yo creo que nos va a faltar muchísimo más tiempo y seguramente habrá una segunda visita para ello. Por favor, si puede darnos un cierre, alguna información que quiere que nuestra audiencia se lleve para que pueda conocer un poquito más de sus servicios y de lo que usted hace. Claro que sí, doctor, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirle a las mamás, papás que me escuchan, que no normalicemos que un niño respire por su boca o que ronque. Si estamos teniendo alguna de estas situaciones en casita, por favor, atendamos, vayamos con los profesionales que están capacitados en esta área, ¿ok? También recordarles que es importante las funciones de respiración, deglución y sellado labial. Hay que observar a nuestros hijos. Muchas veces papás, mamás, ni siquiera nos damos cuenta cómo mastica nuestro hijo. Así que de ahorita que los vamos a tener de vacaciones en casa, que van a estar más tiempo con nosotros, hay que observarlos. Si se agita al correr, vayan viendo a ese niño, vayan conociendo, escaneando a cada uno de sus hijos, y si tienen una duda, no se queden con esa duda, acudan a los profesionales. Doctora, muchísimas gracias por su aceptación a este podcast. Este es Neuma, Respira con Equilibrio. Muchísimas gracias a todos por atendernos.